ningún problema, la idea es que les sirva a ustedes, porque esto, obviamente que yo ya lo sé. Y después traje para el final, que esto también, ustedes me van diciendo, si esto les parece muy básico, ya lo saben, díganme, pasalo, pasalo, dale más rápido y llegamos más rápido al final, donde les traje algunos papers que yo después le pasé a Pedro para que se los dé, donde hay aplicaciones de algunas cuestiones de genética y de biología molecular. Entre paréntesis, son aplicaciones, vamos a decir, modernas. Son cosas que recién están empezando. Pero bueno, ustedes también no están empezando, así que cuando vayan avanzando en la carrera van a ver que esto se va a hacer cada vez más frecuente y técnicas tanto para el diagnóstico como para tratamiento van a ser bastante frecuentes para que ustedes los pueda tener en el día a día. No son cosas tampoco, si bien siempre la aplicación empieza en lugares por ahí con un poquito más de plata para invertir en esto, después llega bastante rápido porque enseguida las cosas se vuelven un poco más económicas. Así que bueno, vamos a hacer esta pequeña introducción, vamos a decir, de genética y biología molecular, que algunos van a decir, ay, esto va a ser un bodriazo, pero bueno, primero, ¿por qué? ¿Por qué un cardiólogo tiene que saber algo de esto? Esto, de hecho, estos no son los papers de los que después vamos a hablar, pero fíjense, ya en algunos títulos uno empieza como a perderse porque, bueno, single cell RNA sequencing, ¿qué es eso? O CRISP, o genetic variants. Entonces, vamos a ver algunas cositas que seguramente algunas las dieron, a lo mejor medio por arriba en la facu, y algunas a lo mejor hay que dar un pasito más. Son conceptos que tienen tanto de biología molecular como de genética. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Después hay bases de datos como esta que quizás en algún momento tengan que entrar para mirar algo de frecuencias alélicas, de clasificadores según la genética de los individuos, de distintos tipos de variantes génicas o genómicas. Entonces está bueno estar más o menos al tanto de los conceptos básicos. Básicamente, ustedes se van a encontrar con conceptos de biología molecular de los papers que seguramente ya están leyendo en lo que es fisiopatogenia, en la fisiopatología de las enfermedades que ustedes empiezan a leer. Porque ya no es como en los libros que nosotros usábamos, que todo llegaba un poco más a la parte de fisiología, como nuestros libros de fisiología. Yo digo nuestro como si ustedes tuvieran mi edad, yo soy más grande, pero bueno, los libros básicos de fisiología. Sino que esto, cuando uno empieza a leer estos papers, donde explican solamente la enfermedad, ya la tendencia es ir a la explicación molecular. Entonces tenemos que tener algunos de esos conceptos para poder entenderlo. También en epidemiología, porque van a ver cada vez más frecuente de lo que es la epidemiología en genética. Van a ver que algunas poblaciones, y de hecho ustedes ya lo saben, hay poblaciones que tienen mayor tendencia a sufrir ciertas enfermedades o a no sufrir otras enfermedades. Vamos a ver también un ejemplo de grupos de personas, eso también es una cuestión epidemiológica, que tienen alterada alguna función hepática para metabolizar alguna droga, y todo eso lo tenemos que conocer. Y creo que cada vez más, y de esto les traje dos ejemplos, porque el otro es más fácil de encontrar en cualquier paper, pero por ahí lo que es más nuevo es en diagnóstico y tratamiento, o sea, la biología molecular para el diagnóstico y el tratamiento. Y para adelantarnos un poco, no post-mortem, o sea, no para saber de qué se murió una persona que, no sé, tuvo una muerte súbita, sino para adelantarnos y tener un diagnóstico preciso para poder cambiar nuestro tratamiento o tratar directamente. Muy bien, hasta acá vamos, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos así? Bien. Vamos a ir haciendo todos estos parates para ver cómo estamos con estos conceptos que se van poniendo cada vez más raros a medida que avanzamos. Desde el principio. Y desde el principio es la célula. Y esto sí se lo reacuerdan desde el primer año, que a lo que nos importan los biólogos moleculares y genetistas es el núcleo. En el núcleo, acuérdense que nosotros tenemos
sea, todos nuestros genes. Bueno, pero ¿qué es un gen? Ahora vamos a ver qué es un gen, qué no es un gen. Pero básicamente nosotros dentro del núcleo tenemos cromosomas. Pero esos cromosomas, a veces uno se los confunde y dice, bueno, es la cromatina, pero también tenemos los cromosomas. Tenemos todo eso que es lo mismo. El ADN con histonas, que se denomina cromatina, que cuando se condensa mucho, ¿se acuerdan en qué momento se condensaba mucho el ADN y se veían los cromosomas? ¿No? ¿Alguno Edu. se acuerda? No, no, no. ¿No? ¿En alguna parte del ciclo celular? A la profase. Un poquito después. Pero estás orientado. Tiraste. Bien, Juan Pablo. Bien, claro. Bien, bueno, son los cromosomas metafásicos, en la metafase. O sea que eso que nosotros conocemos como cromosomas y los vemos y nosotros todos pensamos que adentro de nuestras células están esos cromosomas, la verdad que no están casi nunca tan condensados. La mayoría de nuestras células nos están dividiendo constantemente y solamente en un ratito de la célula en división vamos a ver esos cromosomas. Pasa que para nosotros es muy frecuente porque hay un estudio que nosotros usamos para diagnosticar algunas enfermedades genéticas, en realidad enfermedades cromosómicas, donde vemos los cromosomas así. Pero en la biología molecular no usamos tanto esto, porque en la biología molecular no se ven las cosas. Se estima que están, se cruzan los dedos, una cuestión de fe, digo siempre yo. Le digo siempre a mis alumnos, esto es fe, chicos, créanme o vayan a leer un libro. No, pero realmente nosotros tratamos de diagnosticar cosas asumiendo modelos, porque realmente no lo vemos. O sea, lo único que alcanzamos a ver con el microscopio es el cromosoma, pero el cromosoma a nosotros en biología molecular no nos sirve de mucho. Ustedes en cardiología tienen algunas cosas que pueden ver, o sea, que son importantes en cromosomas. Hay algunas cromosomopatías que tienen una correlación con la cardiología, o sea que hay algunas cositas, pero a lo mejor más en lo pediátrico. La idea de la biología molecular es no centrarse en todo lo que es genética pediátrica, sino ir al diagnóstico del adulto también. Entonces ese cromosoma cuando está descondensado es cromatina, y esa cromatina no es más que ADN. ¿Y qué es lo que nos importa a nosotros del ADN? Esas 4 cosas que están ahí, adenina, guanina, timina y citosina, que son las bases nitrogenadas. ¿Y por qué nos importan? Porque todo nuestro código genético, o sea, cuando hablamos del código genético, es cada una de esas letras de forma lineal. Entonces, ¿por qué nos interesa saber eso? Porque eso es parte de lo que se llama secuenciación. Si nosotros queremos saber exactamente qué letritas tenemos, secuenciamos o bien nuestro ADN o bien nuestro ARN. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez o leyó algún paper sobre secuenciación o secuenciación del ARN? Y de hecho se usa para el diagnóstico ahora el NGS, me parece que la Sí, secuenciación, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en los QT largos, que es lo que más llegamos a utilizar la parte genética, por lo menos en el hospital, y perfecto. es la secuenciación de esto para llegar a ver si tiene la alteración que se busca o no. Excelente, excelente. Vamos a ver alguna de esas cositas. Bárbaro. Muy bien. Básicamente toda la biología molecular es esto. En biología molecular estudiamos 3 grandes moléculas, biomoléculas, que son el ADN, el ARN y las proteínas, y esto se llama dogma central de la biología molecular. El dogma central es cómo se relacionan entre sí estas 3 moléculas. La más importante de todas es el ADN, es la que no puede salir del núcleo y es la que va a tener y transportar, o sea, transportar o bien a una proteína por medio del ARN o bien de una persona a la otra, errores genéticos. Pero después vamos a tener problemas también a veces con el ARN y problemas con las proteínas. En general, los médicos tenemos mucho más estudiado todo lo que es problemas con el ADN. Todavía se está estudiando cada vez más
todo lo que es problema con el ARN y problemas con las proteínas. ¿Por qué? Porque es un poco más difícil de estudiar y se empezó más tarde. Entonces por ahí estamos mucho más cancheros diagnosticando o entendiendo todo lo que es patología del ADN. Esas flechitas son cómo se relacionan entre sí. Acuérdense que en el ciclo celular, justamente antes de la mitosis que nombrábamos recién, el ADN se duplica, se llama replicación o duplicación del ADN, y pasa la información hacia, o sea, en la forma de ARN en la transcripción, y luego en la traducción pasa a proteína. Todos estos puntos son sitios de errores. O sea, ustedes van a tener ciertas enfermedades que van a producirse por errores en la transcripción, por errores en la traducción, o en otros que ahora vamos a ver, niveles de regulación de la expresión génica. Básicamente lo que les decía es que en el ADN nosotros tenemos toda la información de lo que somos. Es como la receta. Acá el ejemplo, bueno, siempre lo puse como receta, ahora agarré otro porque se veía lindo, el manual. Le sacamos una copia a eso, pero que sigue siendo exactamente igual, y esa fotocopia es nuestro ARN. Tiene la misma información, pero no es el mismo libro. Pero después eso hay que traducirlo en otra cosa totalmente distinta, y esa cosa es la proteína. Entonces, por eso se llama traducción, porque se traduce de un idioma al otro, de un idioma que es el idioma de los nucleótidos al idioma de las proteínas donde tenemos aminoácidos. Bien. Ahora, nosotros tenemos, ¿alguien sabe cuánto ADN tenemos? El ADN se mide en bases nitrogenadas. O sea, en cada una de esas adenina, guanina, citosina. ¿Tienen idea? Estamos 3.000 tratando millones. de ver esa diapo a ver si descubrimos No, la respuesta. olvídate. Bueno, sí, 3.000 millones de pares de bases. 3.000 millones. De hecho, eso es lo que costó de pares, o sea, son 6.000 millones de bases, porque esto está apareado. Acuérdense que nosotros ADN, bueno, eso no lo dije, pero acá tenemos, no sé si se ve el puntero, sí. Sí. Acá. Tenemos, es una doble cadena el ADN, entonces tenemos las bases apareadas. ¿Se acuerdan que se apareaban de una manera particular? Siempre íbamos a tener la C con la G y la A con la T. Adenina, timina, guanina y citosina. Aníbal Troilo, Carlos Gardel, ¿se acuerdan de eso? Bien. Yo daba clase de genética en otra facultad y tenía muchos alumnos brasileros que nunca me entendieron, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, no sé si alguien de Brasil o de otro país acá, pero bueno, los argentinos asumo que se acuerdan quién fue Carlos Gardel. Bien, entonces bueno, ahí tenemos pares de bases. Después ya en el ARN, fíjense que tenemos solamente una sola de las cadenas. Bien. Entonces, esto que les decía, de estas 3.000 millones de pares de bases, esto es lo que costó el proyecto Genoma Humano, 3.000 millones de dólares. O sea, secuenciar por primera vez todo el ADN humano. Y ahí se descubrió esto que les estoy mostrando acá, que la mayoría del ADN no es codificante. O sea, ¿qué significa que sea codificante? Codificante es que es un gen. Un gen va a terminar en una proteína. Es esto que les mostré acá. ADN, RN, proteína. Pasa que este dogma central de la biología molecular aplica solamente para un pedacito de eso. Solamente un pedacito, 25.000 genes podemos encontrar en todo nuestro genoma, y eso es un porcentaje pequeño, un 10% de todo nuestro genoma. Entonces, lo que entendemos a partir de esto que fue en el 2000, que se terminó este proyecto, es que hay un montón de ADN que antes se pensaba que no servía para nada, pero son secuencias regulatorias. Y acá es donde van a tener, por ejemplo, las repeticiones, que están asociadas a muchas enfermedades genéticas y cada vez se sabe más, y un montón de polimorfismos, que ahora después vamos a ver qué es, que también se asocian a patologías o a marcadores de patologías. A veces se asocian a tendencia, a mayor riesgo de. Esto es el famoso gen. Entonces, el gen que tiene, el gen básicamente es un pedacito de ADN, un trozo de ADN, siempre hablamos de ADN en el gen, que tiene un sitio de inicio marcado siempre con una flechita.
sitio de inicio nosotros obviamente lo marcamos con una flechita, en el genoma verdadero está marcado por una secuencia específica, unas letritas específicas que me van a marcar el inicio de un gen. Para este lado vamos a tener lo que se llama la secuencia o la región reguladora, que empieza con una parte que se llama promotor, y después vamos a tener en el genoma humano y en todos los organismos superiores, intrones y exones. Y luego vamos a tener una terminación. Estos exones son los que después se van a unir para formar el ARN mensajero, ¿se acuerdan? Que va a salir de la célula y después va a dar esa información para que se produzca una proteína. Y los intrones no. Los intrones no siempre. A veces puede venir un intrón y transformarse, entre comillas, en un exón, porque vamos a tener diferentes variantes de ese gen que se va a agrupar de diferentes formas. Esto también trae como consecuencias o bien enfermedades o bien algún estado alterado que me puede asociar al riesgo de alguna enfermedad. A veces no todas las cosas nos van a determinar enfermedades, sino que me pueden aumentar o disminuir el riesgo de ciertas enfermedades. Lo que les decía antes de niveles de regulación, vamos a tener muchos. Esto es lo más básico. Lo que primero se nos ocurre es a nivel transcripcional, o sea, desde que pasa el ADN, la información del ADN a ARN mensajero, que tenemos esa transcripción, ahí este es el punto más crítico y más finamente regulado, la regulación transcripcional, y acá van a actuar lo que se llaman factores de transcripción. ¿Escucharon hablar alguna vez de los factores de transcripción? Sí. Bien, son proteínas que están adentro del citoplasma y que se activan ante determinada circunstancia, ante alguna cuestión que está pasando en la célula, por ejemplo, cuando tienen que responder a un estímulo, pasan al núcleo y se pegan al promotor para activar o desactivar la expresión de un gen. Esto es muy importante porque todos tenemos diferentes regulaciones más allá que compartimos una matriz. Entonces, pequeñas diferencias de estas regulaciones nos hacen diferentes. Es lo que más tenemos de distinto cada uno de nosotros. Son cositas muy, muy chiquitas, pero que a veces afectan, a lo mejor un pequeño polimorfismo, un cambio de una base por otra, afecta el lugar donde se tiene que pegar un factor de transcripción. Y eso nos hace sutilmente diferentes. Nos hace a lo mejor que respondamos un poquito distinto a cierta proteína, un poquito distinto a la activación de un receptor, etc. Arriba de esto hay otra regulación. ¿Alguien iba a decir algo? No, tenés activado, Anto. Yo porque no los veo todos. No, ahí la La silencia. Sí, te prego. Un nivel más alto, y que ya van a empezar a escuchar muchísimo más, es la epigenómica. ¿Escucharon del epigenoma? Sí. Bien. El epigenoma, para mí lo más interesante que tiene es que, si bien se hereda, se puede cambiar. Y eso va un poco en contra de lo que estudiábamos cuando éramos más, bueno, ustedes más chicos, yo más joven, que la genética te define. O sea, y no hay, ya está, no podés hacer nada. En este caso no, porque nosotros podemos heredar de nuestros padres. A ver, les doy un ejemplo concreto. Se ha demostrado que una mujer embarazada que come mal, come mucha grasa, engorda muchos kilos, no tiene una dieta equilibrada, hace un cambio en el epigenoma del hijo, o sea, del bebé que está adentro del útero, y lo condiciona para tener más chances de ser obeso cuando es más grande. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de eso? Le voy a echar la culpa a mi mamá porque comió mucho, entonces no, se puede cambiar.
porque la epigenómica puede revertirse en algunos casos y con cierta, que todavía se está estudiando bien cómo, pero ciertas cuestiones que pueden ser estilos de vida o pueden ser micronutrientes, pueden cambiar o medicamentos, y eso es lo que más se está estudiando, pueden cambiar algunas de estos sellos que nos dejan cuando somos más chicos, que de hecho se pueden heredar desde nuestros abuelos, o más también, y se pueden revertir. Entonces eso es súper interesante. Y eso tiene que ver con la regulación de cómo se expresan los genes y no de lo que tienen los genes en sí. A lo mejor el gen es exactamente igual, vamos a suponer mío y de mi hermano, en este caso es exactamente igual, pero la regulación es diferente. Por cosas que pasaron en el embarazo de mi mamá o por cosas que pasaron cuando fuimos creciendo. Entonces, una regulación, la verdad que se está estudiando mucho. A mí me interesa particularmente porque en mi postdoc nosotros estábamos estudiando esto en relación a la vitamina D, y se puede cambiar la vitamina D, la epigenómica relacionada con la inflamación crónica en el envejecimiento. Les debo el resultado porque dejé el postdoc, pero bueno, era interesante. Algún día lo podremos hacer. Bien, una vez que el ARN mensajero se hace, sigue la regulación, sigue la regulación en el procesamiento, porque estos, como les dije antes, estos intrones y exones pueden combinarse de manera distinta y tener distintas proteínas. Este concepto de exón, acuérdenselo, porque ustedes seguramente alguna vez van a escuchar, de hecho se hace en Rosario, el exoma. ¿Saben lo que es el exoma? No. Es secuenciar justamente todos los exones que tenemos, que es más barato que secuenciar todo nuestro ADN. O sea, acá secuenciamos solamente lo que va a ser una proteína. O sea, sale muchísimo más barato. De hecho, debe estar $1000, poco menos, $800 debe estar. O sea, son cosas que son, no digo baratas, pero digo, se pueden hacer, no son extremadamente caras, hablando de ómicas, que es algo que vamos a hablar en un ratito, ¿no? Entonces, el exoma, tener el exoma de una persona es algo relativamente sencillo y no tan, o bastante accesible, vamos a decir. Niveles de regulación. Cuando tenemos el ARN mensajeros hay varios, y después vamos a tener modificaciones también después de la traducción de la proteína. Entonces, en todos estos niveles pueden haber errores. Los errores más graves son los que aparecen en el ADN. ¿Por qué? Porque cuando nosotros transcribimos y hacemos proteínas, lo vamos haciendo muchas veces y en algunas situaciones puntuales. Entonces, a lo mejor un error en la transcripción no es tan grave porque voy a tener muchos transcriptos. En cambio, los errores que tenemos en el ADN, definitivamente si yo tengo mal un gen, ese gen siempre se va a expresar mal. Siempre, excepto que lo tratemos con un ejemplo que les voy a dar más adelante de terapia génica y de las nuevas técnicas para poder cambiar todo esto. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Doc. ¿Sí? Bien, mándenme esas caritas, les puse, miren, para que no se me duerman. Mándenme estas caritas. Ay, ¿se puede hacer acá? ¿Se puede hacer en este? ¿En Zoom? Sí. ¿Se pueden poner caritas? Deben estar todos dormidos, si no. Encima no tienen cámaras. Bueno, no se duerman. Si alguno está despierto, me manda una carita para ver, es una prueba de vida. A ver, paren que voy a poner el chat acá que no lo tengo puesto. Acá, bueno, ahí vi otra carita. Perfecto, perfecto. Saben que voy a achicar si no, no veo mi pantalla. Bueno, hasta acá estamos vivos. Entonces, vamos un poco más en la complejidad. Y esto es lo más lindo, es lo que ustedes leen en los papers. Ómicas. El concepto de ómicas, nosotros de hecho ya estamos en la era post-ómica, no en la era de las ómicas. Es un poquito más avanzado. Pedro ya sabe porque lo vio bastante a todo esto en el curso de bioinformática, que de hecho se va a volver a dar este semestre, así que el que se quiera anotar es
una edición un poco más dinámica y con muchos hands-on, así que el que quiere se anota. Está muy bueno para hacer investigación barata, sin demasiada, sin invertir mucho, solo tiempo. Bien, nosotros siempre partimos, obviamente, con este dogma central de la biología molecular por lo que es la biología convencional, ¿no? Entonces, en la biología molecular convencional solamente vamos a ver gen por gen. ¿No? Estudiamos un gen a la vez. Cuando empezaron las ómicas, ¿qué significan ómicas? Estudiar la totalidad de algo. Puede ser el genoma, la totalidad del ADN, el transcriptoma. Yo, por ejemplo, me dedico solamente a la transcriptómica. Yo no sé nada de genómica, la verdad. No podría hacer un análisis de genómica, pero sé de transcriptómica. Solamente analizo lo que se expresa. Los ARN mensajeros. Eso es de lo que trabajo yo. También se podría estudiar el proteoma. El proteoma son todas las proteínas, y si lo complejizamos más todavía, el metaboloma. El metaboloma son todos los metabolitos. En un primer momento, de hecho se sigue haciendo, tenemos lo que es ómica simple, es estudiar cada una de esas cosas por separado. La tendencia ahora es unir todo esto y tener una correlación entre la genómica, la transcriptómica, la proteómica y por supuesto llegando a la metabolómica. ¿Por qué? Porque acá es donde entendemos los procesos. Yo estoy segura que más allá de que a lo mejor no tengan incorporado las ómicas, todos podemos entender que cuando nosotros movemos un gen, no se mueve solo un gen, se mueve un montón de cosas. Acuérdense en las cascadas de celulares. Acuérdense de biología celular de primer año. Cuando algo tocaba el receptor y ese receptor se activaba, nunca teníamos solamente una proteína que activaba a otra y a otra. Era siempre una cascada. Bueno, con los genes es igual. Cada vez que un gen se prende, en realidad se están prendiendo un montón de genes. Entonces eso es lo que vemos en las ómicas. La totalidad de genes que se activan, desactivan, o cambios que se producen, o proteínas que salen del núcleo o no, en cada una de las fases de regulación. ¿Hasta acá vamos? Bien. Otra cosa distinta es la genética. Y lo que más nos interesa a los médicos es la genética. Y a veces nos parece algo muy alejado de cualquier médico, y la genética está mucho más cerca de cualquier médico que haga clínica de lo que parece. ¿Cuántas veces le puede preguntar un paciente a ustedes, no sé, que tiene alguna patología, lo que sea? ¿Mis hijos lo van a tener? Entonces tenemos que estar preparados para decir, por lo menos no mentir. El no se haga problema es tan malo como decirle, seguramente sí, y no tenía nada que ver. Entonces, saber que hay cosas que se heredan y cosas que no, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y si no lo sabemos, no pasa nada. Pero tenemos que saber que no lo sabemos y derivarlo a un genetista o a un cardiólogo que sepa más de eso, etc. Entonces, básicamente la genética es como más vieja que la biología molecular, la genética. ¿Se acuerdan de Mendel? De las arvejas, de Mendel y todo eso. Bueno, ese es el padre de la genética, pero bueno, nosotros tenemos una genética más compleja. De hecho, las patologías que ustedes estudian tienen una genética bastante más compleja que la de Mendel, y ahora vamos a ver cómo estudiamos eso. Pero básicamente la genética estudia cómo se heredan los genes, cómo se heredan los caracteres, por qué somos más o menos parecidos a nuestros padres o a nuestros hermanos. Eso estudia la genética. El problema es que a veces en la facultad nos enseñan que las cosas se heredan como Mendel lo explicó.
Y la realidad es que todo es más complejo. Entonces a veces cometemos errores pensando en que todo es autosómico dominante y que si lo tuvo el padre lo tiene el hijo y se terminó ahí. Si no, será otro el padre, porque eso también lo he escuchado decir. Pará, no es tan simple, es un poco más complejo. Siempre que hablamos de genotipo, viene asociado la palabra fenotipo. Esto sí viene bien de Mendel. Entonces no lo tenemos que confundir. Fenotipo es lo que vemos o medimos. Fenotipo es cómo anda un citocromo. ¿Mm? ¿Cuánto se expresa un citocromo? O cuánto metaboliza el citocromo. Nosotros, por ejemplo, si agarramos cualquier citocromo, seguramente vamos a tener distintos niveles de acción de esos citocromos. Entonces tenemos fenotipos diferentes. O sea, el fenotipo no es solamente cómo nos vemos. En las enfermedades genéticas clásicas, las facies características, ejemplo típico, el síndrome de Down, cualquiera lo va a reconocer. Hay unas facies características, un fenotipo particular a una condición o patología, como le quieran llamar, específica de un organismo, de nuestro organismo. Pero en realidad los fenotipos a veces son muchísimo más complejos y tienen que ver con cuestiones moleculares, con cuestiones bioquímicas. Entonces, no nos confundamos, no pensemos que el fenotipo es solamente lo que vemos, ¿eh? También puede ser lo que medimos o lo que en el futuro vamos a medir. Entonces, yo acá no veo las preguntas. Ay, perdón. Iba con esto. Genético, hereditario, congénito. ¿Qué me dicen? ¿Todo lo genético es congénito? ¿Es hereditario siempre? A ver quién se anima a darme ejemplos por ahí. Con los ejemplos siempre es más fácil. A ver, congénito, claro, es que nacés con eso. Nacés con eso, pero ojo, no que lo adquirís en el embarazo, necesariamente. Porque puede ser algo que se exprese más a futuro. Les doy un ejemplo. Coria de Huntington, ¿alguien la escuchó alguna vez? No es de cardiología, perdón, pero mis ejemplos son de genética médica. Coria de Huntington, ¿alguien vio Doctor House? ¿Es muy viejo? Mírenlo, chicos, igual. Esa la vieron. Eso, mírenla, debe estar en Netflix. Bueno, no importa. Coria de Huntington es una patología, coria son movimientos atípicos, una patología genética congénita, o sea que yo nazco con esa patología. Yo nací. El problema es que se expresa después de los 40 años. ¿Ok? No todo lo congénito, o sea que yo nací con, lo voy a ver desde bebé. Después vamos a tener patologías de adulto, de hecho... No, pero él dijo congénito que se adquiere en el embarazo. No dijo que se expresaba apenas nacido. está bien, está bien, está bien. Ok, Me perfecto, parece, está me bien. parece, Ezequiel, ¿no? Bueno, también. Bueno, ahí está perfecto. Las infecciones que causan problemas en el bebé, las infecciones de la madre, son congénitas, pero ahí no son genéticas. Y ahí podemos marcar un buen ejemplo de que no todo lo congénito es genético. Entonces, eso está bueno saberlo porque, ¿qué quiere decir? Que si no es genético, puede ser que no lo herede a otros hijos, por ejemplo. Entonces, esto tiene que ver con el consejo genético. ¿Y siempre si es genético es hereditario? Depende, está perfecto. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Dijiste A la primera ver. parte. Esa del geno no. No. ¿De qué dijo? ¿De qué dijiste, Rebeca? Si se expresa el gen o no. Exacto. Ah, No. A ver. ¿El cáncer es una enfermedad genética?
La predisposición es genética. Sí, pero el origen, si uno tiene que decir, ¿dónde empieza el problema en un tumor? Sí, en el gen, la Un gen. alteración del gen. Sí, en Claro. el La gen. alteración de un gen. Si se altera un gen es genético. Bien. O sea, el Bien. cáncer es una enfermedad genética. Pero la pregunta es, Pero- ¿es heredable? ¿Todos los cánceres son hereditarios? No. 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 ¿Algunos son hereditarios? Sí. Sí, algunos son hereditarios. O sea que sea genético quiere decir que está en el gen, está en un gen, hay un problema en algún gen. No necesariamente va a ser hereditario. Para que yo herede algo, lo tengo que tener en el genoma, en mi caso, de mis óvulos. ¿Mm? Y si no, los chicos, espermatozoides. Sí o sí tiene que estar ahí el problema. Entonces, por ejemplo, tomo sol, tengo cáncer de piel y después quedo embarazada. No, el cáncer de piel, el problema lo tengo en mi piel, en un lugar de mi piel. Entonces eso, si bien es genético, nunca se lo voy a heredar a nadie. Al margen, hay ciertos cánceres de piel hereditarios, sí también, pero sería otra cosa. Cuando es un factor externo que me lo produce y eso no llegó a mis gónadas, perfecto, no hay problema. Por eso también nos cuidamos cuando vamos a sacar, bueno, yo ya no necesariamente, pero digo, uno se cuidaría cuando va a hacer una placa radiográfica. Porque la UTI, ¡ay, córranse todos, que voy a sacar una placa! Todos se esconden. Bueno, justamente para que esa radiación no afecte a ¿qué? Mis gónadas. Eso es lo que me interesa. Porque eso se lo puedo transmitir a mis hijos. ¿Mm? Entonces, por eso no se tiene que cuidar. Entonces, esto está bueno, justamente, que ojo, no es que uno esté haciendo consejo genético constantemente, pero a mí me han preguntado en las guardias, que yo hacía guardia para pagarme la maestría hace 1000 años atrás, o sea, una guardia básica, me han preguntado cuestiones de herencia. ¿Por qué? Y porque a veces, no, y a mí el doctor no me lo explicó y usted me lo explica acá. Sí, y he escuchado barbaridades que le han dicho a gente y que la gente se pone mal, porque a lo mejor estamos condenando, no sé, que una persona no tenga hijos porque piensa que es algo hereditario y no lo es, o que se angustie en un embarazo cuando a lo mejor no tiene por qué. Entonces, saber esto, que no todo lo genético es sí o sí hereditario, no todo lo congénito es genético, está bueno. Y si tenemos dudas, siempre un médico genetista que les pueda hacer una interconsulta rápida. Entonces, acá tenemos justamente, bueno, yo de congénito le había puesto otro ejemplo que es la focomelia con la talidomida, que es un medicamento que se usó en los 60, 70 para los vómitos, para las náuseas, y terminó dando focomelia, que es la ausencia del brazo y del antebrazo. El ejemplo genético del cáncer es porque uno por ahí a veces no piensa que el cáncer es genético realmente, excepto por los cánceres hereditarios. Bueno, y el síndrome de Marfan, que es algo que ustedes ven también en la clínica, es genético, es congénito y es hereditario. Ahí tenemos las tres cosas que se cumplen. Bien. Tenemos estas cosas raras y acá les dejo un recurso que quizás ya lo conocen, pero si no, está bueno. Yo, justo porque les puse el síndrome de Marfan y se los pongo acá. Orphanet, bueno, yo igual esta presentación la van a tener, porque yo se la pasé a Pedro. Acá van a buscar todas las enfermedades raras. Y hay en el Centenario. Yo estuve como 3 años en el Centenario y he visto cosas raras. O sea que no crean que uno piensa, ay no, pero eso pasa en Doctor House. No, no, uno ve un montón de enfermedades, especialmente porque el Centenario es un centro de derivación. Bueno, hay gente también del parque acá, del parque también es centro de derivación. Entonces, obviamente que estas cosas las van a ver. De hecho, el último mes que estuve allá en el Centenario me parece que había una cirugía en un paciente con síndrome de Marfan y no sé qué problema había con la sangre. Pero bueno, son cosas que se ven.
acá está bueno cuando ustedes tienen dudas de qué le digo al paciente porque me pregunta si lo voy a heredar, si esto, si el otro. Cuando ustedes ponen las enfermedades acá, bueno, no, esto es una cosa. Les dice, después se los puse, les dice cómo es la genética de eso, cómo es la transmisión. Entonces eso les ayuda para tener una idea de qué decirle al paciente. Si a veces no, porque a veces yo derivenlo, bueno, no es tan fácil, si te derivo a un genetista clínico. Entonces uno por ahí tiene más recursos, o lo pueden usar, no sé, cuando tengan que presentar un caso clínico de estas enfermedades raras en los congresos, usen este recurso porque la verdad que está buenísimo. Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién, así que no me detengo. Cuando estamos en el tejido somático, las mutaciones no las voy a heredar si solamente está en el tejido somático, pero cuando está en el tejido germinal, ahí es cuando no es que la heredo sí o sí, la puedo heredar. Y acá es cuando hablamos de herencia. ¿Qué es todo esto? Nosotros cuando estudiamos en la facultad siempre vemos Mendel y vemos lo que se llama herencia autosómica dominante, autosómica recesiva. Y empezamos a hablar de un concepto que lo tienen que tener claro porque en todo lo que es epidemiología genética lo van a estar viendo. Yo les traje 2 ejemplos de eso y cada vez lo van a ver más. El término alelo. ¿Qué es un alelo? Ustedes se acuerdan que nosotros tenemos 2 cromosomas. Un cromosoma vino de mamá, otro cromosoma vino de papá. Los cromosomas son exactamente iguales, por lo tanto tenemos la doble cantidad de genes, ¿cierto? Si yo tengo el gen 1 en el cromosoma 1, también tengo el gen 1 en el cromosoma 1 paterno, materno y paterno. Eso es necesario porque yo voy a tener una dosis de proteína de ese gen en la que necesito de los dos. Si yo tuviera solamente la mitad, no puedo vivir. Porque una persona con la mitad de los cromosomas no vive. ¿Por qué? Porque no le alcanza la cantidad de proteínas. O sea, a lo mejor está todo bien, pero no tengo el nivel de proteína. Yo el nivel de proteínas necesaria para vivir lo alcanzo con la doble dosis de mis cromosomas. Sí o sí. Entonces, siempre para cada gen yo tengo 2 alelos. ¿Ok? 2 alelos por gen. Fíjense. Par cromosómico. Este es un locus, o es un lugar, el lugar que ocupa el gen. Entonces tengo un alelo y otro alelo. Siempre es un alelo materno, el otro paterno. Siempre. Esto se lo tienen que meter en la cabeza para después entender los polimorfismos. ¿Qué pasa cuando es dominante? Dominante significa que si yo tengo mutado un solo alelo, la enfermedad se va a dar, sí o sí. Si yo tengo ese alelo mutado, pero uno de los dos. En cambio, para que sea recesivo, es como que necesito mucha mala suerte. Necesito tener los 2 alelos mutados. Entonces necesito que sí o sí, fíjense, acá, a ver, pobre este hijo, miren. Este hijo es el que tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque mamá tenía un alelo mutado, papá tenía un alelo mutado. Esos, entre sus hijos, se van entreverando. Entonces, a este le pasaron los 2 sanos, a este uno sano y uno enfermo, a este le pasaron uno sano y uno enfermo, y a este pobrecito le pasaron los 2 enfermos. Esto es por chance, esto es casualidad. Uno puede tener 20 hijos y no pasárselo a ninguno. O puede tener 20 hijos y pasárselo a todos. Porque yo tengo las mismas posibilidades, 25% por cada embarazo. No es que yo ya tuve un hijo con esta enfermedad. En mi próximo embarazo ya está, ¿no? No, tengo las mismas chances, 25%. Si es recesivo, tengo este 25%. Si es dominante, tengo el 50%, porque solamente con uno mutado ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? No todo lo genético, como dijimos antes, es hereditario, o no siempre hereditario. Entonces, a lo mejor yo tengo una enfermedad genética que en mi caso fue de novo, o sea, apareció en mí.
en un momento de cuando yo era 4 células, una célula se equivocó, se mutó, y yo seguí teniendo en todo mi cuerpo toda esa cantidad de células mutadas. Tengo la enfermedad, son los casos siempre más raros, pero este término de novo se los aclaro porque aparece un montón en los trabajos científicos para que entiendan lo que es. Una vez que eso apareció en mí, yo quizás se lo puedo heredar a mis hijos. ¿De qué depende? Si lo tengo en mis células germinales o no. Entonces, no esperen cuando ustedes detectan, y de hecho esto lo hacen siempre en la historia clínica. Entonces, lo primero que hacen en la historia clínica, una vez que hacen enfermedad actual, antecedentes personales y familiares. Entonces, en los antecedentes familiares, ustedes están buscando estas cosas. ¿Algún familiar suyo se murió así de repente? ¿Alguna vez? ¿Tiene antecedentes de infartos, de diabetes, de obesidad en la familia? Son todas las cosas que uno más o menos siempre pregunta. Si uno está, no sé, justo tratando a alguien o le llega una persona con una muerte súbita, y a los familiares le van a tener que preguntar, o sea, vengan para acá, a ver, ¿pasó algo antes? Porque a lo mejor hay alguna CB congénito que están teniendo en la familia, hay alguna arritmia que están teniendo varios integrantes de la familia. Entonces esas son cosas de decir, upa, pará. De esto que yo estoy viendo, ¿existe la posibilidad de que sea genético y hereditario? Si es sí, llamo a la familia. Porque no me puedo perder la oportunidad de investigarlo. No por mí, yo soy investigadora, me gustaría, pero por la familia. No para asustarlos, y de una manera elegante, sino para ver, bueno, a ver, podría ser, como no, investigamos. Entonces, ahí es donde sirve muchísimo la historia clínica y hacer el árbol de esa familia. Nosotros también lo hacemos mucho, siempre, digo, los médicos, pensando en hipertensión y diabetes. ¿La hipertensión y la diabetes son autosómica recesiva o dominante? ¿Tienen alguna idea? ¿Han leído algo de eso? ¿Es familiar? Si ustedes ven un paciente con hipertensión o con diabetes tipo 2 digo, ¿no? Y una hipertensión común. ¿Uno piensa que puede heredarse eso? Siempre decimos que si uno de los padres es hipertenso, tenemos un Ay, no te escucho, Pedro. 25%. Ahí está. No, que decimos que si uno de los padres es hipertenso, tenemos un 25%, y si los dos son hipertensos, tenemos un 50%. O sea que hay herencia ahí. Exacto. Hay herencia. El problema es que esa herencia que ustedes ven no es ni dominante ni recesiva. No es mendeliana. No es mendeliana. Igualmente se da tal cual lo que dice Pedro. O sea, uno ve familias de obesos, familias de diabéticos, familias de hipertensos. Entonces, uno a veces piensa, uy, bueno, no, pero es porque todos se alimentan igual. Sepáralos, igual lo vas a tener. O sea, todo esto se sabe por experimentos de mellizos gemelos separados al nacer también, cosas que ya no se pueden hacer, que antes se hacían, pero todo lo que es genético, muchas veces se aplicaron ese tipo de técnicas para saber que, si bien nuestro fenotipo es la mezcla de genotipo y ambiente, hay cosas que por más que les cambies el ambiente, si tenés el genotipo, vas a tener el fenotipo. Con las enfermedades como la hipertensión y la diabetes tipo 2, en realidad, ay, paren acá, me fui de mi guión, pero ahí vuelvo, porque me copé con otra cosa, pero se da esto. Un tipo de herencia que es el clásico de la herencia de la altura. Nosotros, nuestra altura, si todos nosotros nos ponemos uno al lado del otro, ninguno tiene la misma altura, y si somos la cantidad suficiente, vamos a hacer una curva normal. ¿Se acuerdan la curva de Gauss? Si agarramos toda la gente que está en el centenario y la ponemos uno al lado de la otra, vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que sigue una herencia poligénica. La hipertensión y la diabetes siguen herencias poligénicas, que si bien hay genes que
son más fuertes y te dan un poco más esa tendencia, si bueno, si lo tuvo el padre, y si lo tuvo la madre, si lo tuvo la abuela, entonces uno puede tener una lógica. En realidad no es un solo gen, son un montón de genes. Y en esto lo bueno es que el ambiente sí influye un montón. Entonces, mientras más genes tenemos, más posibilidades tenemos de accionar como médicos. En un síndrome de Marfan está la genética. Nosotros podemos paliar un poco la situación, podemos mejorar la calidad de vida, podemos hacerlo vivir más. No se lo vas a curar. Lo va a tener siempre. ¿Se muere con eso o se muere de eso? En cambio, con estas enfermedades poligénicas, tenemos más changuín. Y otra cosa interesante que tienen las enfermedades poligénicas es que tenemos lo que se llaman variantes, que nos acercan un poco más a diagnósticos o a tratamientos. Y ahí es donde aparece el término de polimorfismo genético. Esperen que me voy para atrás porque no me acuerdo qué me perdí. No, bueno, no, nada. Miren, esta es una salida del programa de la página que yo les dije. Fíjense, nada que ver, pero síndrome de Marfan, que lo tenía como ejemplo, fíjense acá lo que dice, autosómica dominante. O sea, cuando ustedes ponen el nombre les da ya qué tipo de genética tiene. Obviamente que les da también el gen, que son, no les va a importar, pero eso está bueno para tener una idea de qué decirle a los pacientes y ahí tienen todo una reseña y fíjense, hay un apartado que dice consejo genético. Entonces ahí ya saben lo que le tienen que decir al paciente. O sea, esto es, una persona afectada tiene 50% de transmisión a futuros hijos. Entonces ya con eso ustedes se quedan tranquilos. Muy bien. Sigo con esto de poligénico, que para ustedes es lo más común. La mayoría de las enfermedades que ustedes tratan, que ustedes ven todos los días, es herencia poligénica. En esta herencia poligénica, como les decía, lo que toma muchísima relevancia son los polimorfismos. Los polimorfismos son los que nos hace distintos. O sea, nosotros, grupo acá, no tenemos grandes mutaciones, no tenemos grandes patologías, por lo menos no a la vista, no tenemos fenotipos distinguibles, pero somos todos distintos. Pero el 99,9% de nuestro ADN es igual. El 1% de nuestro ADN difiere en pequeñas cositas. Estas pequeñas cositas son polimorfismos. Hay un montón de tipos de polimorfismos. El más frecuente es el polimorfismo de un solo nucleótido, que se llama SNP, SNP en inglés. Si yo digo polimorfismo en general, voy a hablar de todos, pero si yo digo SNP, voy a hablar de estos, el cambio de una base por otra. Y eso es lo que uno empieza a estudiar en enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. ¿Qué cositas tenemos de diferentes los que tenemos tendencia a cierta patología, tendencia a otra, o tendencia a ser más resistente a la patología? Que a veces uno ve una familia de obesos y un flaquito, un hermano flaco. Decís, pero ¿qué pasará ahí? Porque están todos sometidos al mismo ambiente, pero hay algo que cambia. Quizás hay algún polimorfismo que está protegiendo a esa persona de esa patología o de desarrollar eso. Capaz que hay una tendencia un poco más fuerte a no desarrollarlo. Cada vez más vamos a ver este tipo de trabajos, que son trabajos epidemiológicos del tipo caso control. A ver si les puse acá, sí. Esto es lo más frecuente que van a ver. Hay muchísimo de hipertensión, hay muchísimo de enfermedad cardiovascular, isquémica principalmente, porque se empieza a ver qué factores de riesgo están asociados a padecer cierta patología o no. Muchos de estos polimorfismos no los van a encontrar como causas de enfermedad. Esto es lo más loco. El polimorfismo no necesariamente va a estar adentro del gen. Puede estar, de hecho, en cualquier gen. En cualquier cosa que se les ocurra, en cualquier promotor que se les ocurra. Para que se den una idea,
nosotros estamos ahora trabajando en una revisión sistemática de genética, donde vemos la correlación entre polimorfismo de BDR, que es el receptor de vitamina D, con diabetes tipo 2. Dice, no tiene nada que ver, no es que yo busqué un gen relacionado con el metabolismo de la glucosa, no. Nosotros normalmente estamos estudiando este gen en diferentes circunstancias y estudiamos este gen relacionado con diabetes. ¿Por qué? ¿Necesariamente tiene que haber algún problema de la vitamina D o del receptor de la vitamina D con la diabetes? No, no necesariamente, pero a veces puede ser marcador. Me puede estar marcando algo. Entonces, para eso se usan casos y controles. Mi recomendación, siempre que vean uno, los casos y controles, no sé si se acuerdan de metodología, son estudios observacionales, en general de muy baja calidad. Entonces, acá lo que se hace es una técnica de biología molecular que se llama RFLP para ver qué letrita tengo en un lugar específico. Si yo tengo una T o tengo una C, por ejemplo, como está ahí en el ejemplo. Entonces, con eso yo veo en una población particular si ese cambio se asocia a un mayor riesgo de tener la patología. ¿Quiere decir que yo voy a tener la patología si tengo ese polimorfismo? No. De hecho, yo cuando estaba haciendo mi maestría me hice 2 polimorfismos, o sea, no, eran varios polimorfismos, creo que 3 y 2, de diabetes y de obesidad. Y tengo el alelo anómalo, o sea, el alelo polimorfo, tanto de diabetes como de obesidad. Todos. En los 5 que me hice, tenía todo mal. Nunca tuve diabetes, nunca fui obesa. O sea, no son cosas determinantes. Son cosas que vemos a nivel epidemiológico, pero se los cuento porque cada vez hay más de estos trabajos. Entonces no tenemos que perder el norte de decir, bueno, a ver, son tendencias y tengo que ver siempre, si puedo, revisiones sistemáticas de esto. No quedarme con el trabajo individual, esto siempre. Ven el trabajo y digo, ¿hay una revisión de esto? Porque eso me acerca más a lo que es poblacional. ¿Estamos bien hasta acá o están muy dormidos? ¿Estamos bien? ¿Qué me dicen? ¿Alguna me dicen en el chat? En ¿Todo bien? respuesta, Bueno, no sé. No sé cuánto tienen de guardia. Bueno, hasta acá conceptos básicos. Pero miren esto. Esto me voló la cabeza. Se los dejé para que lo lean. Acá, esto es en Texas que lo hicieron. Parten de... paren que acá, fíjense la primera, dice, los beneficios de los test genéticos no son universalmente aceptados. O sea, partimos de esto. A ver, estas son cosas nuevas. Son cosas que pertenecen a veces a otras especialidades. Son cosas que son caras. A veces son difíciles de interpretar. Porque fíjense que yo les decía, bueno, pero que yo tenga una patología autosómica dominante no necesariamente quiere decir que yo se la transmita a otro. Y de hecho vimos lo más básico. Después en la genética tengo infinidad de variantes intermedias, donde tengo el gen mutado y puedo no tener la enfermedad. Entonces, ¿hay algo desde la genética y la biología molecular que me pueda ayudar en la clínica, en la cama del paciente, cuando yo lo tengo internado, cuando lo estoy por internar, cuando viene con alguna patología? ¿Puedo hacer algo? Bueno, ya empiezo a poder hacer cosas. Y este tipo de test creo que es lo que más rápido va a llegar a lo que es más general, o sea, que se va a generalizar por ahí un poquito más. El último ejemplo que les traje no, falta mucho, pero este y el que sigue me parece que son bastante fáciles de implementar porque son paneles, son cosas que no son aleatorias. A ver, hay una tendencia en la medicina que es lo que es un poco redundante, la medicina personalizada. Nosotros siempre pensamos que hacemos medicina personalizada, pero personalizada en el sentido de ADN. O sea, tengo un paciente, lo secuencio y veo cómo lo trato. Es mucha plata, no lo voy a poder hacer con todos. Pero en esto me fijo algunas cositas de ese paciente y lo secuencio, pero no secuencio todo.
hago algunas cositas. En este, por ejemplo, dice, condiciones mendelianas de alta penetrancia, o sea, que si penetrancia significa si es alta, que si tengo ese gen voy a tener la enfermedad sí o sí. Hay penetrancia completa, penetrancia incompleta, baja, alta. Entonces ellos se fijaron en algunas condiciones, después yo les voy a dar algunos ejemplos. Que si yo lo diagnostico, o sea, si diagnostico que tiene esa mutación, de cabeza que lo va a tener. Alta chance. Enfermedad arterial coronaria poligénica, pero riesgo. Perdón. Esto es un algoritmo. Romy, Sí. ahí no te entendí. Dijiste, alta chance, pero de cabeza que lo va a tener. Alta Ahí... chance casi al 100%. Bien. Sí. Porque en genética no todo es el 100%. Ahora La sí. penetrancia completa es 100%. La penetrancia completa es, por ejemplo, un síndrome de Down. Si vos tenés un cromosoma, o sea, sí o sí vas a tener síndrome de Down. Eso es penetrancia completa. Pero a veces alta penetrancia no te asegura el 100%, pero estamos cerca. Ponelo un 90% sería. Esto de enfermedad arterial coronaria es como la enfermedad es poligénica, acá no sé si esto es súper común, la verdad que yo desconozco, pero hacen como un tipo de algoritmo de ciertos genes donde si están presentes esas mutaciones, aumenta el riesgo. No sé si eso se hace normalmente en la clínica, pero ellos usaron este riesgo. Nosotros no. No, bueno. Obvio. Otros. No, digo, no sé si es un invento de estos médicos eso, digo, o si realmente se utiliza. Polimorfismos para un gen específico de una lipoproteína y variantes farmacogenéticas, que eso también es súper interesante. Ahora van a ver, pero las variables farmacogenéticas son muy fáciles de medir y algunas ya están muy probadas con algunos medicamentos que, por ejemplo, no le tengo que dar esa medicación. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en algunos países ya empieza a ser obligatorio y si yo no lo hago va a ser mala praxis. Porque si yo ya tengo probado de que si yo tengo esta variante genética, este polimorfismo, este paciente va a tener efectos adversos con warfarina, por ejemplo, sé que no se usa ahí, pero es la más común que se hacen estas variantes. Si yo la uso y el tipo tiene problemas, hice mala praxis porque había un test que me evitaba eso. Entonces esto va a ser sí cada vez más frecuente. Fíjense, estos eran pacientes que iban a consultar por alguna afección cardíaca y le hacían este test, este grupo de test. El 32 de los pacientes se encontró que tenía alguna de estas patologías y que se podía hacer algo por esa patología. Y acá el 84% de los médicos cambiaron o bien el tratamiento o la medicación que le estaban dando por estos resultados. O sea que realmente tuvo un impacto. Obviamente que esto es una tipo prueba piloto porque son pocos pacientes. A ver, acá 700 pacientes. Pero en 700 pacientes tener un 32% de patología genética diagnosticada y que esto me permite primero diagnosticar bien, que eso es esencial, y después cambiar o dar un buen tratamiento, me pareció importante. Bueno, esto otra cosa, una pavadita, pero esto se hace en muestra de sangre, que también se podría hacer en saliva. O sea, son estudios mínimamente invasivos. Yo no le tengo que ir a hacer una punción cardíaca para... No, esto es sangre. ¿Por qué? Porque todo nuestro ADN es igual. Y eso es otro concepto que tenemos que tener. Yo de donde saque la sangre, el problema es el mismo. Porque el ADN no lo cambiamos, cambia la regulación en cada célula. Acá les muestro un cachito de algunos genes que estudiaron. Esto como se hace en panel, imagínense que, está bien, estos estudiaron un montón, pero digo, en el tiempo, es como cuando ustedes mandan para hacer un diagnóstico microbiológico por biología molecular. O sea, sospecha de hepatitis y la mandan, no sé, a CIVIC. Tarda poquito.
porque si bien se secuencian cosas muy chiquititas. Entonces no es que uno tiene que esperar, no, para el resultado va a estar tipo como el test de ADN de paternidad, va a estar en 2 meses. No, ¿qué 2 meses? Esto está de un día para el otro, o sea, depende de la capacidad del lugar, pero puede estar a lo mejor en poquito tiempo. De hecho, después les muestro uno que estaba en el día, porque eran pacientes en UTI. Entonces, eso te cambia la vida después cuando lo tenés. Bueno, acá no sé si alguno, yo puse así random, porque agarré, esto eran tablas y tablas, que no les iba a poner todo, después ustedes mírenlo con tranquilidad, pero en alguno, fíjense, la P significa patológico. La P significa que cuando está, va a producirse esa enfermedad. Entonces esto es fuerte, porque ya es diagnóstico. Hay cosas que puede ser, tiene la enfermedad o la va a tener más adelante, ¿no es cierto? O sea, son cosas pronósticas muchas veces. Fíjense que son todos polimorfismos, no les expliqué acá, pero esto significa es una posición y es un cambio. Por ejemplo, en este caso de una G por una A, de una guanina por una adenina. En este caso es una delesión de 2 bases. Son todas cosas muy chiquitas. No son mutaciones en sí, muchas veces. Muchas veces son polimorfismos. O sea, cosas que se consideran normales, pero porque no las estamos viendo a lo mejor todavía bien. Esto es, bueno, más o menos, esto si quieren mírenlo tranquilos en el paper, pero es más o menos qué es lo que encontraron de resultados positivos. Y en esto me paro 2 segunditos, porque ellos buscaron específicamente de 2 fármacos, o sea, polimorfismos que afectan la metabolización de 2 fármacos, de simvastatina y warfarina. Porque esto es en Estados Unidos, la warfarina se usa un montón, porque aparte es súper barata, y la simvastatina también la usan mucho. Entonces, midieron esto. Hay un montón más de fármacos por medir. De hecho, en el otro paper que les voy a pasar, miden algunos más. No solamente encontraron que algunos de estos pacientes tenían polimorfismos que afectaban la metabolización de estos fármacos, sino que algunos de esos pacientes estaban tomando el fármaco. Y estaban reportados, después lo miran bien en el paper, cuando se los puse todo, estaban reportando efectos adversos. O sea que es real. O sea, entonces con esto voy a hacer, ay, bueno, ya está, se lo saco. No le puedo estar dando algo que yo sé que no está metabolizando. A veces es no darle o a veces es cambiar la dosis, ¿no es cierto? A veces son metabolizadores lentos, le bajo la dosis y anda. Esto tiene que ver bastante con lo que es medicina personalizada. Entender que no somos iguales, que eso por ahí, cuando nos quieren vender los fármacos, dice, no, esto anda súper bien. ¿En quién? Cuando vos lees el trial, se probó en adultos de 40 a 60 años, sanos, sí, bueno, o sin comorbilidades, entonces tenía una cardiopatía isquémica y nada más. ¿Y dónde encuentro eso? En general son combos con un montón de cosas. Entonces esto lo que me permite es ir sacando, desglosando un poquito cómo es mi paciente. Algunas de estas cosas, insisto, son baratas. Son baratas. A veces, si uno puede hablar, y esto se hace un montón, con laboratorios que lo pueden hacer, lo hacen. Entonces, si ustedes ven que hay un fármaco que ustedes usan mucho y se encuentran con algún paper que dice que es súper frecuente que ciertos pacientes anden mal cuando tienen tal polimorfismo, a lo mejor hablando con un laboratorio esto se puede hacer muy barato, porque RFLP o la secuenciación cortita, que no llega a ser RFLP, pero que sí igual es barata, son cosas bastante fáciles y rápidas de hacer. Entonces, a lo mejor en cuestión de días tienen la secuencia de ese paciente para ver si dan o no esa medicación. Bueno, esto es más o menos lo que les decía, así, no me detengo porque no los quiero cansar y quiero ir a otro. Este fue en UTI. 52 horas.
y esto hicieron más que nada farmacogenética, o farmacogenómica. A ver si les puse, no les puse el gráfico. A ver, pero hicieron warfarina, ¿qué más? Bueno, no llego a leer todo porque tengo inhibidores de bomba de protones, metoprolol, clopidogrel, o sea, todos fármacos que si yo sé que tienen cierto polimorfismo, no me los metabolizan bien. Y con esto cambiaron, fíjense que son CIP2, C1, son todos citocromos. De hecho, seguramente, no soy experta en farmacogenómica, pero seguramente uno secuenciando un solo citocromo a lo mejor ya tiene para varios fármacos, o no sé, habría que ver eso, ¿no? Pero ya hay cosas bastante estandarizadas, entonces uno no tiene que pensar a la medicina personalizada como, le secuencio todos los citocromos a ver qué onda. No, ya hay cosas que las voy a tener en paneles o que yo las puedo pedir en ciertos laboratorios, le tengo que dar tal fármaco. Y ya con eso puede salir todo un panel de citocromos relacionados con ese fármaco. A veces uno solo, pero bueno, un panel de polimorfismos. En este caso era, bueno, cirugía cardiovascular, eran pacientes muy, muy específicos donde se probaron cosas que normalmente le están dando a esos pacientes. Entonces, con esto, quizás cambia la mortalidad en cosas que uno no tenía pensado, porque son cosas súper sutiles. A veces uno no sabe por qué se descompensa el paciente y pueden ser por algunas cosas de esto. Uno hace todo lo mejor posible, sigue lo que le debo dar y después el paciente no te responde igual. Y no, porque somos distintos. Entonces, esto de farmacogenómica me parece que tiene muchísimo uso. Esto para mostrarle un poquito más de los polimorfismos. Esto es lo que les decía, cuando ustedes ven algo de polimorfismo, fíjense esto, revisión sistemática y metaanálisis. Este es del CD36, relacionado con factores de riesgo cardiovascular o cardiometabólico en adultos. Lo que encontraron es que este polimorfismo queda un CD36, o sea, nada que ver. O sea, no es de vuelta algo que yo lo pienso en, no sé, algo del miocito. Pero que está relacionado con un montón de factores de riesgo cardiovasculares. ¿Y para qué me sirve esto? Esto ya es medicina preventiva. Acá ya estamos a un nivel de plata superior. O sea, ya ahí yo no estoy pensando, porque, a ver, de forma más práctica, todo lo que tenga que ver con medicación es un costo-beneficio, tanto para el hospital como para el paciente. Yo hago esto y me ahorra efectos adversos del paciente, lo saco más rápido, un montón de cosas. En esto ya estoy pensando a futuro. En esto ya estoy pensando, bueno, a ver, tengo un paciente que está bien, pero que tiene historia, antecedentes de cardiopatías o problemas cardíacos en toda la familia, le mido esto. Y ahí puedo ver si yo cambio alguna cosa en su dieta, en su estilo de vida, o le digo que continúe como está y está todo bien. Entonces esto ya es algo preventivo. Esto, nada que ver, ¿qué es esto? Un Frontiers in Nutrition. Pero fíjense, recomendaciones dietéticas basadas en esto. También es una revisión sistemática sobre polimorfismos. Esto creo que no tiene metaanálisis, pero igualmente es interesante porque concluyen cosas muy locas como que el extracto de sandía es watermelon, ¿no? O melón, nunca sé, creo que sandía. El extracto de melón, cuando tenés ese polimorfismo, los polimorfismos siempre se nombran RS y un número, y la letra que cambió, o sea, ese polimorfismo, baja la LDL. Y son cosas que a lo mejor uno dice, bueno, a ver, no sé, o el kiwi, que si yo tengo ese polimorfismo y como kiwi, no sé cuánto kiwi, me bajan, no sé, el ratio triglicérido HDL. Todo esto de vuelta son estudios poblacionales,
estudios casos controles, en general con una calidad de estudio bastante baja, pero que cuando yo hago revisiones sistemáticas les puedo tener, o sea, no me puedo basar en un solo estudio, pero me puedo basar en una cantidad de estudios. De vuelta, esto estoy pensando 10 años luz, porque esto es todo preventivo. Pero está bueno saber qué es lo que se está publicando de todo esto. Y lo último, ya no los molesto más. Nosotros, por supuesto, siempre pensamos que una enfermedad genética no tiene muchas chances, o sea, voy a paliar lo que pueda, pero siempre va a estar la enfermedad y no voy a poder hacer nada. Quizás ya escucharon de esto, pero esto es una revolución, fue un premio Nobel, esto está cambiando ya la historia de la medicina, es el CRISP. Este justo es de un pariente, esto es porque se publicó hace un poquito. CRISP es edición del ADN, o sea, cambia nuestro ADN adulto, no en un bebé posterior, no en un embrión. Esto es curar una enfermedad genética. Esto es mucho y se está haciendo, o sea, se hace en Brasil. De hecho, en Rosario se hace, no todavía en personas, pero no sé, tengo un amigo trabajando en el de los peces, el acuario, y se hace CRISP en el acuario para los peces, por supuesto, pero quiero decir, es una técnica tan simple dentro de lo complejo de la biología molecular, se está usando un montón. ¿Por qué les traigo esto? O sea, no importa, el CRISP es lo que decía, edición del ADN, no nos vamos a poner a hablar de esto, pero recuerden el nombre, pero miren esto. Esto es clinicaltrial.gov. Clinicaltrial.gov, seguramente ya lo conocen, para los que no lo escucharon nunca, es donde uno cuelga todos los protocolos clínicos, o sea, toda la investigación clínica que se está desarrollando en todo el mundo debería estar acá. No está toda, pero hay varios. Esta es la más grande de la base de datos de estudios clínicos. Fase 1, fase 2 y fase 3. Y fíjense que todos estos son cosas parecidas al CRISP. Todo esto es terapia génica, vamos a decir. Todo esto es terapia génica, o sea que van a empezar cada vez más a ver estos trabajos. De hecho, ya hay enfermedades curadas con CRISP en personas. Y estos algunos, de hecho, todo lo que ven acá son personas. O sea, acá... ¿Esas enfermedades se curaron cuando ya se habían manifestado? Sí. 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 Esto es, o sea, vos tenés el paciente adulto con una patología en un lugar determinado, donde vos haces este tratamiento, generalmente son vectores virales, vos inyectás en el lugar el vector viral, y bueno, en el caso de CRISP le va a poner un pedacito de ADN por esta técnica, pero si no hay otras técnicas de estos cambios pequeños en el ADN o expresión de ciertas moléculas. En el CRISP lo loco es que ese pedacito de ADN se inserta en nuestro ADN, en un lugar específico, y me cura esa enfermedad genética, me cura ese gen mutado. CRISP y todos aledaños, porque de ahí, o sea, con el término CRISP se ganan el premio Nobel, pero después hay un montón de cosas parecidas, que eso le abrió la puerta a muchas técnicas, pero todo esto, o sea, todo lo que ustedes ven, está pasando en pacientes, o sea que ya es una realidad. Lo pongo porque a veces cuando uno escucha CRISP, piensa en algo de, investigación, mucho tiempo, esto faltan 10 años, y no faltan 10 años. Esto cada vez se vuelve más frecuente y muy poquito lo vamos a tener seguramente pacientes tratados en Argentina. La verdad no investigué si alguno de estos estaba en Argentina. La mayoría se están haciendo en Estados Unidos o en Inglaterra, por ahí, pero bueno, ya son pacientes curados. Entonces esto me parece súper loco. Por mi parte nada más, ahí tienen mi mail si me quieren escribir o si tienen una duda. No puteadas, por favor. No entendí nada. No, la verdad que muy bueno, la verdad que qué sé yo. Yo no sé los chicos cuánto
conocen de todo esto en el día a día. Sí sé que esto está lejísimo de lo asistencial. Eso todavía, por más que esté en Rosario, de lo asistencial está lejísimo. ¿Y sabés por qué? Porque todavía seguimos renegando con que nos autoricen. La Argentina va para atrás, ¿viste? Estamos renegando que nos autoricen un laboratorio, un ProBNP. Entonces, cuesta creer que esto va a ir rápido en nuestro medio, más con las crisis económicas Sí, mediante, ¿no? ¿sabés lo que me parece siempre de Argentina? Que hay mucho, como un desvío, desvío estándar muy Sí, grande. O sea, a lo mejor, yo qué sé, en el austral lo tenés más rápido todo esto. sí, sí, sí. O Sí, sea, sí, es va a como ser muy siempre, heterogéneo, va a obvio, ser obvio. súper heterogéneo. Algunos van a tener acceso y otros no lo van a Sí, ver. yo lo que les digo que va a llegar pronto. O sea, no le va a llegar a todo el mundo, pero va a llegar Seguro. pronto. Entonces tenemos que estar al tanto, porque después no sabemos dónde vamos a ir a trabajar, con quién vamos a trabajar, qué tenemos que leer, qué tenemos que presentar, o a quién vamos a atender. Porque después Totalmente. te cae en Rosario, no, bueno, porque yo me hice Cris, ¿qué? ¿Quién? Entonces está bueno por lo menos conocerlo, porque son cosas que uno tiene que empezar a leer. Y yo creo que, de vuelta, eso, hay muy buenos profesionales en Argentina y está la tecnología, o sea, ya está. O sea, es cuestión de tiempo. Puede tener gente súper capacitada y la tecnología está porque es barata. Eso me parece lo interesante. Es barata. ¿Barata a qué nivel? Bueno, depende cuánto está el dólar, pero quiere decir llega. Entonces, yo creo que en muy poco tiempo vamos a estar leyendo trabajos de CRISP en Argentina y ojalá que también de polimorfismo, de estudios de polimorfismo en Argentina, porque yo que hago principalmente revisiones sistemáticas genéticas, no hay estudios de Argentina. O sea, hay estudios de Brasil, hay estudios de Chile, y después ya me voy al norte. Claro. O sea, toda Europa y Estados Unidos. Entonces nos falta nuestra población conocerla. Y la población se conoce por los polimorfismos. Entonces eso explica un montón de tendencias, un montón de diferencias entre la población argentina y otros países, o dentro de la misma población argentina otros subgrupos. Nosotros pensamos que todo lo europeo, como nosotros somos medio europeos, no, nosotros somos otra cosa. Como una mezcla súper interesante que no conocemos. Pero bueno, de vuelta, yo creo que es cuestión de tiempo. Y bueno, ahora estamos en una crisis, pero después por ahí se sale y todas estas cosas Sí. florecen otra vez. Ojalá que así sea. Ojalá, ojalá que sí. Bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario, pregunta? Hola Romina, Rodo le iba a saludarte. Hola Rodo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, un gusto escucharte, gracias, la verdad que estuvo excelente. Tuve que salir un ratito al medio, pero bueno, me pareció muy interesante todo, la verdad es que una cosa como vos lo estás contando a uno lo estimula un montón porque vale la pena. Yo te escuchaba al principio, yo estoy dando clases en primer año todo el tiempo, esto de no salir de Mendel y pasar a lo poligénico y poder hacerles Sí. entender que, de hecho, bueno, es importante ese razonamiento, salir de eso cuesta un montón y me parece importante poder compartirlo. Yo te quería preguntar porque mencionaste, empezaste hablando por ahí del proyecto Genoma Humano del año 2000 y en esa época hubo mucho revuelo y era lógico con la cuestión de la bioética, ¿no es cierto? En relación a las múltiples controversias que había. Después de CRISP, yo lo que te quería preguntar era cómo han manejado la cuestión ética, cómo lo han subsanado, y qué impresión tenés vos de las repercusiones en Europa, por ejemplo, donde es algo mucho más cotidiano y ya las cuestiones éticas han quedado atrás. Sobre todo pensando en que no han quedado atrás, te digo. Bien. Eso a lo mejor era la duda. Sí, no, a ver, cuando salió el genoma humano, yo les dije, bueno, eso salió 3.000 millones de dólares, no sé. Y ahora tener un exoma sale $800, $1.000. O sea que cualquiera lo podría tener. Ahorramos un poco y tenemos. Ahora, ¿qué haces con eso? Es todo un tema, ¿y a quién se lo das?
Entonces hay dilema primero, y eso sigue estando, y vos ves en las editoriales de las revistas que sigue apareciendo el problema. Acá algunas sociedades científicas de genética principalmente indican qué se puede informar y qué no, y cómo se informa. Y hay que tener mucho cuidado, y si ustedes empiezan a ver informes genéticos, cada vez más los abogados escriben más abajo de qué es lo que estoy informando. Por eso hay que tener bastante cuidado, especialmente cuando uno lo escribe. ¿Qué informo y qué implicancias tiene eso? Porque vamos a suponer que yo diagnostico una mutación de un gen que produce cáncer. Entonces yo te digo, bueno, este gen está asociado a un 50% de que vos tengas cáncer. Ese 50% para vos puede ser un montón, para vos puede no ser nada, depende de cómo te agarre ese día. Capaz que vas y te suicidás, capaz que vas y no querés tener hijo, o sí porque te parece poco. Entonces, el médico tiene que estar formado primero para entender que la genética no es determinante primero. Y segundo, de cómo dar esas noticias. Y segundo, qué noticias dar. Tercero, qué noticias dar. Entonces, hay sociedades que se dedican a eso, hay un montón de gente que igual lo está haciendo sin ningún problema y hay juicios por todos lados. Con el CRISP, otra vez se abrió todo un dilema de qué trato, qué no trato. Ahora estamos todos discutiendo si hay enfermedades genéticas o condiciones, entonces eso lo trato, no lo trato. Yo creo que esto no acaba más. No acaba más, pero las sociedades científicas están tratando de poner un norte, entonces está bueno eso, que conozcamos los conceptos y que sepamos. De hecho, yo creo que te mandé también un paper que es de una sociedad, creo que de la Americana de Genética, donde hay ciertos parámetros para la interpretación de polimorfismos. No para que lo lean y lo estudien, obviamente, porque no tiene sentido, pero para que vean que se está reglamentando un poco todo. Y por último te digo, el tema también con los polimorfismos es que esto cambia todos los días. Entonces, hoy un polimorfismo puede estar asociado a una enfermedad y mañana no. O hoy un polimorfismo puede no estar asociado a una enfermedad y mañana sí. Entonces, si uno se hace un estudio, seguramente la empresa que lo hace va a tener que tener una actualización con tu estudio constante, porque como son cuestiones epidemiológicas puras, vos aumentás el N y te cambia el p-value. Entonces, constantemente se va a tener que estar retroalimentando. Se vienen tiempos difíciles. Claro, dinamismos de los genotipos en realidad, más que de los fenotipos. Sí, a ver, es que el genotipo lo tenés. La cuestión es que si ese genotipo se asocia o no a ciertas enfermedades. O sea, vos no lo vas a cambiar excepto que te hagas CRISP. Pero la asociación, como no son cosas que te determinan a veces la enfermedad, sino que se asocian a riesgo, entonces hay que tener cuidado de cómo se informa. Y eso que ni me metí en todo lo que es el microbioma. ¿Qué eso, chicos? Eso es un lío. Intestino-cerebro. Uy, yo eso... En este curso de bioinformática que renovamos, hay uno de los chicos que se dedica a eso y va a hablar de eso. Yo digo, mira, a mí ni me explique, porque yo no quiero ni entender, porque la verdad que es un camino de ida eso. Si me decía algo, capaz que me da curiosidad y ya no puedo, ya soy vieja para eso. No paras. No paro. Pero bueno, es otra cosa, porque a nuestro ADN le estamos metiendo el ruido de miles de ADN de bacterias, virus, parásitos. O sea, y se habla mucho de la enfermedad cardiovascular con eso. O sea, de hecho de cura de ciertas cosas cambiando el microbioma. Así que bueno, eso lean. Interesantísimo, lean, gracias. estudien. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, comentario, duda. Bueno. Los animo a dos cosas: el que les gusta un poco la biología molecular, que haga el curso de bioinformática y no le tengan miedo. Hay chicos, estudiantes de medicina trabajando con nosotros,
no es nada aterrador. Y creo que el año que viene se hace también el de revisiones sistemáticas. Háganlo. Ah, ¿ese el año que viene escuchaste? Sí, porque yo estoy. Claro, por eso, ojalá, porque la verdad O sea, que creo que ese... escuché que Janina lo quería hacer el año que viene. Me dice, pues después Sí, hablamos, porque bueno. Pero ese ese háganlo, fue chicos. el año pasado o el El anteaño, anteaño. Romy. Ya fue el Claro, anteaño. yo había escuchado que iba a ser este y no vino No, todavía. Janine está a morir, yo estaba muy atareada, Sí. aparte está con el de bioinformática, y no, tenía ganas de hacerlo el año que viene, háganlo ese, porque para un médico me parece que es lo mejor. Y Muy anímense a bueno leer ese. todas estas cosas, anímense a leer y hay muchas cosas que se pueden hacer porque todas las bases de datos son gratuitas, entonces la verdad que está bueno para el que se anima, pueden investigar bastante de esto. Bueno, Y Romy, cualquier duda me escriben. es hora de ir a dormir para vos y Sí, para nosotros de ir a a cenar. comer. Estamos, exacto. Así que, bueno, Bueno, muchísimas chicos, gracias y te vamos a volver a convocar, ya lo sabes, no, en por algún favor, un momento. gusto y cualquier duda me escriban, no hay ningún problema.